Bienvenidos todos a esta segunda edición de Voces de la Ciberdefensa. Hoy vamos a hablar sobre un rol muy relevante también en el sistema de seguridad de información, acerca del rol del SOC. Para eso tenemos a un invitado que es integrante de la familia SC2, me refiero a Santiago Silva, a quien le doy la bienvenida. Y para comenzar quisiéramos conocerte un poco más, Santiago, y quisiera preguntarte ¿cómo nació este vínculo o este interés que tú tienes con la ciberdefensa, con la ciberseguridad? Bueno, inicialmente mi trasfondo en general con la tecnología nace porque soy ingeniero civil informático, entonces ese es como el origen. A medida que estaba estudiando la carrera, empezó a surgir un poco el interés por la seguridad, que este tipo de cosas que siempre están como al fondo de la cabeza de alguien, como intereses que parecen lejanos. Pero de a poco me fui metiendo, principalmente de forma autodidacta. De a poco empecé a participar en unas competencias que se llaman CTF, Capture the Flag, que son como rompecabezas. Hasta que un día me fue particularmente bien en uno, el premio fue una práctica aquí en SC2 y bueno, ahí el tema ya agarró tracción y estamos donde estamos ahora. Especializándote y ya metiéndote más en el tema de la ciberdefensa. En ese sentido me gustaría que pudieras primero ayudarme a definir qué es un SOC. ¿Qué entendemos con las siglas SOC? Bueno, el SOC es el Centro de Operaciones de Seguridad. Más que nada es el ente que coordina las diferentes actividades entre todos los organismos, digamos, que tienen que ver con la seguridad de la información. Principalmente tiene que ver con centralizar y monitorear eventos, para constantemente encontrar distintas vulnerabilidades que se pueden estar dando, distintas amenazas que puedan estar afectando o que puedan llegar a afectar al sistema, ayudar a coordinar una respuesta a este incidente y también puede apoyar bastante en cosas como cumplimiento normativo, en general la gestión de vulnerabilidades. Es un equipo que está constantemente trabajando en esto. O sea, ¿tiene una vinculación con alguna de las tareas que tú me mencionas con el rol que tiene el CISO también? ¿Ellos dos se vinculan entre sí en el trabajo? Sí, por ejemplo, una de las formas más directas que puede ser es que muchas veces el SOC puede servir para auditar, digamos, el cumplimiento normativo que se esté dando. Por poner un ejemplo cualquiera, digamos que se exige que las conexiones desde redes externas hacia sistemas de la organización tengan que ser a través de VPN. Esto puede ser auditado constantemente por un SOC. Ok. Me mencionaste algunas de las responsabilidades de un SOC, entre ellas monitorear eventos, gestionar incidentes, y en ese sentido me gustaría pedirte si me puedes también hacer una distinción entre qué es un evento y qué entendemos por el incidente. Un evento es cualquier suceso que ocurra en un sistema. Digamos, por ejemplo, una solicitud a un sitio web es un evento. Un incidente es cuando ya pasa a mayores, cuando se trata de una brecha en la seguridad que está afectando activamente al sistema. Entonces, más que nada, un incidente es un conjunto de eventos que afectan a la seguridad. Perfecto. Y en esa estructura, el SOC está activamente, diariamente, tanto monitoreando los eventos y gestionando incidentes de seguridad, de la mano con las tareas que también, o de las instrucciones que reparte el CISO, porque me gustaría ir conectando esas cosas también. Claro, por una parte el SOC tiene que estar constantemente monitoreando los eventos para detectar el incidente mismo, tiene que detectar posibles brechas para prevenirlo y también apoya en la gestión del mismo, porque al tener una visión más centralizada de todos los eventos y teniendo esa visibilidad puede ayudar al equipo de respuesta, en el caso de que sea externo, o puede ser el mismo equipo de respuesta, el SOC, para dar una respuesta lo más coordinada, tomando decisiones lo más informadas posibles y así hacer más efectiva la respuesta. ¿Qué tipo de herramientas necesita un SOC para su gestión? Lo primero y más importante vendría siendo el SIEM, que es el sistema que centraliza los eventos y permite hacer un análisis un poco más holístico, digamos, porque de repente para ver cosas sobre un, digamos, firewall, no es necesario ir al firewall y revisar los eventos dentro del mismo, sino que se puede hacer desde esta plataforma centralizada y en conjunto revisar también los de, digamos, una aplicación web, para así poder correlacionar entre ellos y poder ir conectando. Entonces permite un análisis mucho más eficaz. ¿Esta plataforma monitorea desde el evento o permite gestionar
las distintas fases como de evento e incidente que se pueden generar. Permite gestionar todas las etapas de las tareas del SOC desde el punto de vista de, claro, está la visibilidad de los eventos. Generalmente uno en esta misma plataforma genera las reglas y eso va generando las alertas. En la misma plataforma uno puede gestionar las mismas alertas para ir investigándolas de una forma más efectiva. Y después el incidente también uno puede hacer, por ejemplo, el análisis forense desde la misma, en el caso de que claramente se tengan los registros. Todo esto tiene que ver con la configuración. Entonces, al SOC lo ubicamos en qué nivel dentro de una organización, porque cuando hablábamos del CISO lo ubicábamos dentro de un C-level, de un nivel directivo. ¿El SOC es un nivel más ejecutivo coordinador o es un nivel ya operativo de gestión directa? Es principalmente un nivel más operativo, porque al final son tareas muy técnicas que tienen que estar siendo llevadas a cabo de forma constante y generalmente las decisiones sobre lo mismo suelen ir más de la mano del CISO o de quien sea el jefe de seguridad de la organización. El SOC más que nada está ahí para asegurar de que esto se está cumpliendo y para responder en caso de que no se haga. Ya. Al hablar de una oficina o de un centro más bien, lo hablamos desde la visión de que necesitamos tener diferentes perfiles para gestionar los eventos o los incidentes, o es más que todo por un nivel de carga de trabajo, de vulnerabilidades o de eventos que se pudieran generar que requiere ser un centro con más gente, con más gestión? Tiene que ver con ambas cosas. Primero, claramente tiene que ver con algo de carga de trabajo. Para mantener un monitoreo 24/7 se necesitan varias personas. No es posible hacerlo con una sola persona. Y por otra parte, es bueno tener distintos perfiles de personas para distintas especialidades. Digamos, por ejemplo, que puede haber una persona que esté particularmente enfocada en inteligencia de amenazas y que pueda ayudar en investigaciones para prevenir las amenazas directamente. O puede haber personas que son mejores para el análisis forense, que puede ser más efectivo o más útil, digamos, durante la investigación post-incidente. Perfecto. ¿Cómo podrías tú comentarme o desglosar el día a día o el flujo de trabajo que tiene un centro de operaciones de seguridad? Un día a día, digamos, tranquilo, asumiendo que no hay un incidente ni nada por el estilo, generalmente consta de dos tipos de actividades. Una es el monitoreo de las alertas, que digamos está en pausa mientras no hayan alertas, a la espera de que aparezcan y luego investigando las mismas. Y otra parte es la investigación más proactiva, en donde ya se hace cacería de amenazas, que es una investigación proactiva dentro del sistema para detectar amenazas latentes que quizás o superaron las defensas, que no han sido detectadas, o que quizás el sistema es vulnerable a ellas, pero que aún no sucede. Ahora, y de acuerdo quizás a la experiencia o al servicio que entregamos en SS2, ¿cuáles son las ventajas de contar con el rol o con el centro de operaciones de seguridad para una empresa? ¿Cuáles son las principales ventajas a nivel como estratégico del servicio? Bueno, primero que nada, el hecho de que se tenga un SOC necesariamente implica que hay una cierta centralización de eventos, y eso es bastante útil no solamente para la seguridad, sino que también, por ejemplo, para auditorías, en general cumplimiento normativo. La centralización de eventos es un beneficio general, nos da mucha mayor visibilidad sobre los activos de la empresa, no solamente en sentido de seguridad. Y luego, ya pasando a la seguridad, es un cambio en el paradigma, porque sin tener un SOC, sin tener esos ojos, digamos, las organizaciones solamente responden al incidente. Cuando les afecta, ellos se dan cuenta con eso y responden al mismo. Entonces eso claramente aumenta los costos, tanto por cuánto les afectó, como los costos que supone responder a lo mismo. Teniendo el SOC, se comienza a tener una visión mucho más proactiva de lo mismo y se está buscando constantemente la amenaza. Entonces se puede encontrar la misma y se puede responder de forma más rápida y por lo mismo con un impacto menor. O sea, implementar el servicio de SOC sugiere entonces que yo quiero tener como organización un rol más que proactivo, más preventivo. Correcto. Sobre la seguridad de la información. Correcto. Sí, es una visión más preventiva que reactiva. ¿A quién le reporta el SOC todas las actividades que ocurren, ya sea de prevención, de contención? Eso puede variar de organización a organización.
pero generalmente se suele entregar, por ejemplo, un informe cada cierto tiempo que puede ir de cara al CISO para que éste pueda también orientar la estrategia organizacional teniendo en cuenta esta información. Pero generalmente hay un encargado de seguridad en una organización y que es la contraparte de un SOC para asegurar que es también una coordinación con otros equipos. Muchas veces el SOC necesita interactuar con otros equipos. Desde tu experiencia con las empresas, cuando se hacen diagnósticos, cuando se levantan ciertas necesidades y también desde la conversación con tus colegas, ¿cuáles creen que son las principales amenazas o los principales problemas que enfrentan las empresas como a nivel general en temas de seguridad de la información? Que tengan que ver con el rol que tiene el SOC dentro de esa resolución. Las empresas ¿creen que es necesario? ¿Están conscientes de la importancia que es tener un centro de operaciones? ¿Es difícil convencerlos? ¿O la dificultad se ve porque la infraestructura de las organizaciones es muy grande? ¿Cuáles más o menos son las principales dificultades para enfrentar el rol? Bueno, primero que nada, en el sentido del interés de las organizaciones de cara al SOC, es algo que ha ido mejorando, es algo que con cada incidente que ocurre a gran escala, que aparece en las noticias y todo, claro, suele ayudar a dar una conciencia de que esto pasa, de que no es algo de que nadie está libre de claro. Pero luego en términos de problemas puede depender mucho, porque una organización que sea particularmente grande y que, por ejemplo, no tenga una centralización de eventos, va a tener una implementación bastante difícil de SOC, porque tienen que hacer unos cambios a nivel de infraestructura. En amenazas eso varía bastante, porque, por ejemplo, hay muchas organizaciones que su principal fuente de amenazas es que su página web no está actualizada. Claro. Entonces, que eso puede ser vulnerable a ataques incluso automatizados, que ni siquiera es como que alguien les apuntó a ellos. Es un bot que estaba revisando todo y se encontró con ellos y ahí entró. Claro. Me imagino que las empresas grandes hoy en día se ven más obligadas a implementar al menos un centro de operaciones por todas las amenazas que se ven, por todos los ataques, por todos los tipos de hackeo y posibles intrusiones que se generan y que existen hoy en día. ¿Cuál puede ser la principal dificultad para los medianos y pequeñas empresas al momento de decidir si es que implementar un SOC o no implementar un SOC en sus pequeñas organizaciones? Muchas veces, y particularmente para las pequeñas empresas, más que nada es el costo. La seguridad en general es cara, entonces muchas veces cuesta justificar ese costo. Es el tipo de cosas que muchas veces es difícil ver de forma tangible, porque ¿cómo sé yo si mi inversión está bien hecha? Si es que yo no estoy viendo un retorno de dicha inversión, si es que simplemente me están diciendo pudo haber pasado algo en este periodo, pero no pasó. Puede ser difícil ver el retorno a nivel monetario. Entonces muchas veces es complicado tomarse el presupuesto para realizar la implementación y para hacer los cambios organizacionales que implica realizar la implementación. Cuando también las pequeñas empresas o las medianas empresas tampoco son realmente conscientes del impacto que puede generar un ataque. Claro. Obviamente quizás van a preferir que los costos de eso se vayan a otro centro de costos que sea más, claro, más rentable, o hasta que no lo viven al menos. Claro, quizás reinvertirlo simplemente en su operación del día a día, porque al final eso desde un punto de vista financiero es más tangible el retorno, entonces es más complicado. Incluso si es que las empresas pequeñas fuesen más conscientes, muchas veces está esta sensación de seguridad al ser más pequeños y tener una superficie más pequeña, es menos probable que sufran algún ataque, sí, y eso muchas veces da una sensación de seguridad incorrecta, porque alguna vez, bueno, nunca está la pregunta de si es que uno va a ser atacado, la pregunta es cuándo. Efectivamente. Pensando un poco en el rol, en las tareas que tiene y también pensando en el avance de la inteligencia artificial, ¿tú cómo ves esta relación? ¿Tú crees que la inteligencia artificial viene a ser un complemento o va a permitir hacer más fácil el trabajo a un centro de operaciones, o se convierte más en una amenaza que va a identificar más rápido nuestras vulnerabilidades y nos va a hacer más propensos a ataques? Es un poco una herramienta de doble filo, porque si bien puede ser usada por el SOC, por ejemplo, para analizar eventos de forma más rápida y más efectiva,
para revisar un mayor volumen de información, también puede ser utilizada por atacantes para también, por ejemplo, idear diferentes ataques. Puede ser que una inteligencia artificial se use para generar un código de explotación específicamente para la situación que se está viendo. Puede apoyar para ese tipo de tareas. Entonces realmente es un poco a los dos lados. Tiene que ver con quién lo aprovecha mejor. Perfecto. Finalmente me gustaría, pensando en el servicio que nosotros como SS2 ofrece, ¿tienes alguna recomendación para la gente, para las empresas que aún no se deciden por implementar un centro de operaciones? ¿En qué nos puede ayudar? Que nos contacten y cómo también los vamos a atender y qué es lo que ellos van a recibir cuando se puedan acercar. Pero primero, ¿cuál es la necesidad que ellos podrían tener para poder acercarse al servicio? O sea, al final la necesidad es la falta de visibilidad sobre lo que está pasando en sus sistemas. Entonces, cuando toman medidas preventivas, ellos ni siquiera saben si es que están siendo efectivas o no, si es que están deteniendo algo o de si es que algo en realidad la sobrepasó. Entonces, uno de los grandes problemas es que no hay una sola solución mágica para esto. Generalmente es algo que es una solución personalizada para cada tipo de organización. Y por eso es que para nosotros todo el inicio del proceso es un constante contacto con los clientes, porque efectivamente tenemos que adaptarnos a su infraestructura, tenemos que adaptarnos a lo que es para ellos actividad normal y lo que no, y de a poco sí vamos calibrándonos para saber qué cosa considerar una amenaza y qué cosa no. Al final, idealmente deberíamos interferir lo menos posible con su actividad. Solamente cuando sea necesario pedimos por favor ajustes en tal o tal parte de la infraestructura, o por favor ajustes en tal o tal tipo de actividad. Pero en general monitoreamos por cosas anómalas en su día a día. Quisiera preguntarte cómo han cambiado los ciberataques en los últimos años, a qué se enfrentan o qué esperan las organizaciones sobre los ataques, a qué se pueden enfrentar hoy en día. Bueno, particularmente estos últimos años se han incrementado mucho los ataques de ransomware y de phishing. Los de ransomware es el tipo de ataque en donde se infiltran dentro de una organización, encriptan los archivos y piden una recompensa para liberarlos. Y los de phishing suele ser un tipo de ingeniería social, en donde muchas veces envían correos masivos intentando atraer al usuario a realizar una actividad que no debería, digamos por ejemplo compartir una contraseña, y aprovechan esto mismo para luego empezar otro tipo de ataque ya con esta información nueva. Este tipo de prácticas han aumentado bastante durante los últimos 2-3 años, entonces suele ser el enfoque principal de organizaciones. El phishing tiene la facilidad que hoy en día es muy sencillo encontrar plataformas que te ayuden a clonar, a diseñar para que los mensajes sean mucho más creíbles hoy en día. Siendo quizás uno de los temas, o sea, uno de los métodos más fáciles de evitar, ¿por qué es tan difícil hacerlo? ¿Por qué todavía la gente, por qué crees tú que todavía la gente cae en el phishing al menos? Bueno, pasa por una combinación de cosas. Primero está el nivel de conciencia sobre la amenaza. Muchas veces las personas no son realmente conscientes de que con la frecuencia que esto se da, o de la forma en que puede llegar, en el sentido de cómo se ve, en qué cosas fijarse para detectarlo. Y muchas veces también tiene que ver con el factor humano. Muchas veces podemos ser plenamente conscientes, cualquiera aquí puede ser plenamente consciente de la amenaza y de cómo analizarla, pero quizás ese día uno está particularmente cansado y no se tomó el tiempo, no prestó atención, quizás uno estaba distraído, quizás un mal día, cualquier cosa puede ser un motivo de cómo uno no se fija en determinados detalles, o cómo uno no le toma atención a determinadas cosas raras que de repente pueden haber en un correo y que a uno no le llama la atención en el momento. Es simplemente una cosa del factor humano. Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que se puede enfrentar esta debilidad del factor humano? Porque, o sea, ciertamente las actividades del SOC o los resultados que ellos tienen debieran ser difundidos a toda la organización, a todos los funcionarios. Entonces, ¿cómo podemos empezar a prevenir esto y hacerlo más eficiente, crees tú?
Bueno, primero que nada, en términos de phishing, siempre lo más efectivo es la educación y la concientización. Dicho eso, de todas formas, desde el SOC, por ejemplo, el equipo puede detectar conexiones a sitios web sospechosos. Entonces uno puede detectar que los usuarios están comenzando a conectarse a un sitio web que no es normal, que tiene una mala reputación, por ejemplo. Y eso es posterior a hacerle el clic al link. Claro, es algo ya más reactivo. Siempre la forma preventiva es que los usuarios estén correctamente educados sobre esto, que sean conscientes sobre esto y que también sean algo entrenados. Muchas veces con alguna campaña se suele entrenar de forma más práctica. ¿El SOC en eso tiene alguna responsabilidad en esto de la difusión o de la concientización? ¿O ese rol o esa responsabilidad debiera ser parte ya de un ente más directivo de la organización? Generalmente eso corresponde a un ente más directivo que tiene que gestionar que se realice este tipo de iniciativas de concientización. El SOC puede apoyar de ser necesario, pero generalmente es algo que va de la mano de un rol más gerencial. Para terminar, quisiera aprovechar lo que me comentaste al principio de tu formación autodidacta respecto de ciertas cosas de seguridad, y me gustaría que pudieras darle un consejo a quienes quieren ingresar al mundo de la seguridad informática sobre cuál puede ser el mejor camino a recorrer para estar al tanto, actualizado y poder enfrentarse a este mundo que está evolucionando cada vez más rápido respecto de las amenazas y de los ataques. Bueno, desde el punto de vista de estar actualizado es siempre la mentalidad de siempre seguir aprendiendo. Es algo que no se termina nunca y que avanza muy rápido. Entonces hay que estar mentalizado para estar constantemente estudiando lo que va saliendo. No hay un solo camino de entrada, no me atrevería a decir cuál es el mejor. Personalmente yo siempre recomendaría tener un conocimiento de los fundamentos de cosas como redes, quizás un poco de programación, cómo funciona la infraestructura en la nube y los sistemas operativos, pero no diría que hay un camino correcto. De a poco uno va explorando la tecnología, va encontrando las partes que le interesan y se va especializando en eso. Siempre es bueno tener un fundamento de todo, pero especializarse en una sola cosa es algo particularmente recomendable, ya que el campo de la seguridad es demasiado amplio como para ser un experto en todo. No es posible. Quisiera agradecerte esta conversación, que te hayas dado el tiempo de aclararnos algunos puntos, algunos conceptos, y ciertamente el tema de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, es algo que a las personas y organizaciones hoy en día les tiene que interesar, les tiene que servir, porque los ataques están para el lado comercial, para el lado personal, y todos podemos ser objeto de una víctima de algún ataque. Así que muchas gracias y esperemos que también a SS2 con tu participación puedas ayudar también a todas las organizaciones. Muchas gracias a ti. Y nosotros también agradecemos a todos ustedes y los esperamos en el tercer capítulo de este podcast llamado Voces de la Ciberdefensa.